Viene la información internacional. Sí, con Mauricio Raguffetti, que ya se encuentra aquí. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Siempre me gusta venir acá porque está fresquito. Bueno, un día como hoy vale oro. Ahí se viene una ola de calor y Exacto. hay que venir más seguido. Nosotras encantadas. Bueno, hablemos de lugares de calor. Costa Rica, ¿no? Que ya tiene presidenta electa y bueno, nos propones hablar un poco de esto y de esta línea que se viene trabajando en varios países de Latinoamérica, que es la promesa de la mano dura, ¿no? Exactamente, porque ganó Laura Fernández las elecciones de Costa Rica, un país al que no necesariamente tenemos todos los días en el radar. No es una elección que hayamos seguido, por ejemplo, la campaña electoral, como sí pasó en el caso de Chile o como pasa en el caso de Brasil o Argentina, que son países muy cercanos a nuestra cotidianeidad. En este caso nos interesa como disparador para hablarles, como decía Lorena, de algo que está ocurriendo en América Latina, que es el triunfo o una concatenación de triunfos de candidatos que proponen mano dura contra la delincuencia. ¿Por qué entonces es importante Costa Rica? Porque Costa Rica es un país que de alguna manera es bastante parecido a Uruguay en la percepción internacional, en el sentido de que es un país estable, un país considerado seguro, un país que en definitiva se lo ve como una isla dentro de Centroamérica, que es una zona verdaderamente complicada del planeta, con tasas de homicidios muy altas. Gana entonces Laura Fernández, que es la candidata oficialista, 39 años, con mayoría absoluta. Además, gana con más del 48% de los votos, lo que le da la mayoría absoluta en el legislativo. ¿Cómo gana y por qué? Porque le propone a los costarricenses ese discurso de mano dura que nosotros vemos en buena parte de la región. De hecho, la placa que ustedes ven, que hizo Andrés, que está a mis espaldas, tiene algunos candidatos que llegan al poder precisamente con este tipo de promesas, ¿no? Combatir drásticamente, frontalmente a la delincuencia. Ahí tenemos a Nasri Asfura, recientemente asumido presidente de Honduras, a Daniel Noboa de Ecuador, a la propia Fernández y a José Antonio Kast, el futuro presidente de Chile a partir del mes de marzo. ¿Por qué nos interesa? Porque hay efectivamente, como bien decía Lorena, una tendencia clarísima a que este discurso permee en los electores. Obviamente hay razones, ¿no? Hay razones y no por casualidad ustedes ven ahí atrás, un poco escondida, la cara de Nayib Bukele, presidente de Salvador, en el cual se inspiran muchos de estos candidatos y los discursos de estos candidatos. ¿Por qué? Porque este hombre que sigue en el poder en El Salvador, que concentra prácticamente el poder absoluto en su país, construyó una imagen de país seguro a partir de una situación de violencia endémica entre pandillas. Una situación completamente diferente a la que tiene en Chile, a la que tiene Costa Rica, incluso, si se quiere, a la que tiene la propia Honduras y el resto de América Latina. Entonces, hicimos esto precisamente para contarles qué está pasando, que ese discurso de mano dura se está metiendo cada vez más en los comicios en América Latina. Y eso también nos habla de este auge del populismo, entonces, porque es, al fin de cuentas, lo que la ciudadanía pide. No sabe muy bien por dónde es el camino para resolver los problemas que tenemos con el crimen organizado, que es, además, transnacional, pero asocia que viene por ese lado. Entonces, ¿estamos también ante este populismo que está surgiendo? Sin ninguna duda, no hay absolutamente ninguna duda de que lo que hay es un fenómeno de expansión, así como se expande el crimen organizado. Exacto. Y se internacionaliza, bueno, también se expanden los discursos populistas. Mira, el otro día me encontré con un comerciante en Maldonado y me decía, lo que me gusta del noticiero es que ustedes explican fácil, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicar fácil por qué hablamos de populismo, por qué por una vez utilizamos un calificativo. ¿Qué es en definitiva el populismo? El populismo no es una ideología, es una forma de construir un discurso y una forma de ejercer el poder, que pasa por la simplificación, por eliminar los grises, por exagerar lo que pasa, ¿no? Esto no quiere decir que estemos señalando que hay una exageración necesariamente por parte de uno u otro candidato, pero el discurso populista y simplificador, en definitiva, lleva a aquellas cuestiones que más preocupan a los electores a un extremo. Y ese extremo termina, en definitiva, convirtiéndose en un tema absolutamente central. ¿Qué pasó en Costa Rica? Costa Rica tiene una tasa de homicidios que
ronda el récord de su historia. El récord fue en 2024, el año pasado fue el tercer año con más homicidios. Entonces, para los costarricenses están peor de lo que estaban ellos mismos, ¿no? Entonces, este discurso caló, pero caló también en Ecuador, donde se metió el narcotráfico y era un país bastante pacífico. El discurso entró en Chile, lo explicamos en su momento cuando hablamos de las elecciones chilenas, con un futuro presidente que lo que acaba de hacer hace poquitos días es precisamente ir a visitar nuevamente, además, la cárcel que construyó Nayib Bukele allí en El Salvador y que muchos quieren replicar, incluyendo la futura presidenta de Costa Rica, que ya propuso además declarar zonas específicas con estado de excepción para combatir el crimen vinculado a las drogas. Pero siempre estamos hablando entonces de discursos que proponen soluciones mágicas, por decirlo de alguna manera, del tipo encerremos a todos y vamos a vivir en paz. Obviamente que la situación de El Salvador es completamente distinta de la que tienen muchos de estos otros países y por eso, por una vez decíamos, utilizamos un calificativo como este de populista para calificar este tipo de discursos. Ahora, ¿qué de este modelo pesa tanto? Que todavía no corrió suficiente tiempo como para hacer un análisis más profundo. ¿Cuánto pesa este? Bueno, lo más importante... El modelo Bukele. El modelo Bukele. Lo más importante cuando nosotros miramos lo que está pasando en la región tiene que ver con algo que señalaba Laura recién. Es que está permeando el crimen organizado y se están conociendo, se están viendo delitos que de repente antes no existían en algunos países. Cuando nosotros hablamos de sicariato, ¿no? de pagarle a una persona para que cometa un homicidio, esos delitos no existían de manera tan extendida en muchísimos países de América Latina. Por eso muchos medios de prensa, muchos analistas, incluso muchos políticos hablan del modelo de este señor, del modelo Bukele. ¿Pero a qué lo asocian? Lo asocian al hecho de haber eliminado un conflicto interno entre pandillas, que es una situación completamente diferente a la que se da en otros países. Ese conflicto que tenía El Salvador entre las pandillas, digo tenía porque la verdad que los han encerrado a casi todos y también han encerrado a miles de inocentes, ¿no? Esto lo han denunciado los grupos de derechos humanos y lo hemos dicho muchísimas veces. La influencia que está teniendo, esa suerte de, lo pongo entre comillas, éxito que representa el modelo salvadoreño para muchos candidatos, esa simplificación, como hablábamos, termina, en definitiva, haciendo que este hombre tenga una influencia en los discursos electorales y en las formas de captar votos en nuestra región que no habíamos visto antes. Verdaderamente lo hemos visto de manera puntual, pero no de una manera tan extendida. Yo mencioné 3, 4 candidatos o futuros presidentes que se pegaron al discurso Bukele. A muchos, incluida la futura presidenta de Costa Rica, le decían la Bukele de Costa Rica. Entonces, quiere decir que hay de alguna manera, se mira lo que está pasando allí. Les decía, el futuro presidente de Chile visitó nuevamente la cárcel que construyó Bukele en El Salvador. La presidenta de Costa Rica quiere construir una cárcel exactamente igual, con el mismo fin, a pesar de que el fenómeno es completamente diferente en Costa Rica que lo que tenía El Salvador, que era este enfrentamiento entre pandillas. Es decir, estamos ante una situación en la que esa simplificación verdaderamente está permeando. En un contexto, sí, de expansión del delito, eso no cabe ninguna duda, pero nos interesaba agarrarnos de esta cuestión que tiene que ver, que es tan intangible como el discurso, para contarles algo a lo que hay que prestar atención, sobre todo viniendo desde un país como el nuestro, en donde hasta el momento no hemos tenido este fenómeno que estamos, digamos, ilustrando en el resto en parte de América Latina, porque tampoco se da en otros países, ¿no? Nosotros no somos una isla y no somos una excepción brillante, pero está ocurriendo esto, es algo a lo que hay que prestarle atención. Sí, para saber qué tanto, y esto que te decía el televidente de cómo explicamos las cosas, vos decías, los agarró a casi todos, salvo los líderes. A los líderes los dejó irse de su país, que fue uno de los reclamos que le hizo Estados Unidos, porque a los principales líderes de esto, que es lo que a veces poco se cuenta, los dejó libres. Con respecto a las situaciones en la región, ¿cómo lo ves? Hablabas de Uruguay, ¿se vienen elecciones en la región? Sí. ¿Pensás que puede seguir bajando? Muchas, y tenemos un gráfico preparado con las más importantes, si lo podemos poner, porque es un año bien cargado este 2026. Vamos a estar viniendo bastante a hablar de elecciones. Tenemos, por supuesto, pusimos arriba las de Brasil porque son las que más nos interesan en el mes de octubre, donde se define si
en caso de que Luis Ignacio Lula da Silva decida ser candidato, si continúa o no continúa, va a ser una suerte de plebiscito sobre el mandato de Lula, con un hijo de Bolsonaro como candidato casi seguro en la vereda de enfrente, en el lado derecho del espectro político, un hombre que si algo caracteriza al bolsonarismo es precisamente esa asimilación con el populismo del que hablábamos recién, ¿no? Y que, repito, no es que tenga ideología, no hay ideología para el populismo, hay populismo de derecha y populismo de izquierda, y eso no hay ningún misterio. Tenemos elecciones, entonces, en octubre, empieza un desorden en octubre en Brasil, en mayo en Colombia, muy importantes porque Colombia enfrenta una situación de seguridad en deterioro muy grande precisamente por el auge de los delitos vinculados al narcotráfico, vinculados a viejas guerrillas y decisiones de viejas guerrillas. Tenemos elecciones en Perú, que enfrenta una crisis política muy relevante, una sucesión de presidentes, se lo hemos contado muchas veces. Ojalá elecciones en agosto en Haití, está previsto, un país que está completamente destruido y asolado por la violencia. Habrá que ver ahí qué tipo de discursos encontramos. Y creo que dimos la vuelta, creo que dimos la vuelta. Tenemos entonces un periplo eleccionario importante en donde habrá que prestar atención a ver si este fenómeno que hemos visto en todos estos países que mencionábamos, ¿no? Chile, Ecuador, Honduras, ahora en Costa Rica, que es un país, repito, conocido por ser un país pacífico, si en definitiva termina extendiéndose más allá de lo que hemos, digamos, identificado hasta ahora. Lo vamos a seguir porque más allá de lo intangible y lo complicado que es analizar los fenómenos discursivos, no deja de ser una tendencia creciente en nuestra región y que, por supuesto, hay que seguirla y hay que tratar de explicarla. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Muchas gracias.